Bienvenidos. Entonces, quedamos en la conferencia de Cristología. La conferencia que estamos desarrollando es la conferencia número 7 del Principio Divino. Y yo les prometí que le íbamos a dar continuidad porque nos quedó el último tema todavía sin desarrollar. Este tema que estábamos desarrollando se llama Renacimiento y Trinidad. Ya estudiamos el tema del renacimiento. ¿Qué significa renacer? Habíamos dicho entonces que renacer significa nacer de nuevo y dimos toda una base bíblica, bastantes pasajes bíblicos para explicar lo que Jesús quería decir con renacer o nacer de nuevo. Y nos hizo falta entonces tocar el tema de Trinidad. Para las personas que apenas nos están iniciando con las conferencias en este momento, yo les recomiendo, como siempre lo hago, empezar por la primera conferencia del Principio Divino para poder entender de manera profunda todos los temas. Pero si ustedes están iniciando ahorita con nosotros, vamos a explicar entonces específicamente qué significa la Trinidad. Y a nosotros se nos ha enseñado que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres, pero al mismo tiempo son uno. Y eso se ha quedado sin ninguna explicación lógica, sino que más bien lo hemos llegado a creer por fe. Es decir, es un misterio de la fe. Y muchos teólogos han escrito y han estudiado acerca de este tema. Pero siempre se queda como un misterio. No hay una claridad, una explicación sobre eso. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres, pero al mismo tiempo uno solo, ¿verdad? O sea, esos tres forman una unidad. Ya a la luz del principio divino, podemos entender qué significa la Trinidad. Dijimos entonces que lo original es que Dios creó a Adán para tener una comunicación perfecta con Adán, es decir, que Adán se perfeccionara y fuera uno con Dios. Que la mente y el espíritu y el cuerpo de Adán fueran uno completamente unido con Dios. Y también vimos que Dios creó a Eva para que Eva, siendo la hija de Dios, encarnada en el amor de Dios, y una vez que ellos dos individualmente alcanzaran la perfección, iban a establecer una relación de amor conyugal centralizada en Dios. Pero sabemos que esto no se logró y en su lugar Adán y Eva se centralizaron, ¿verdad?, en Satanás, no en Dios, en Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la Trinidad que se estableció, no la Trinidad original. La Trinidad original se perdió. Entonces la Trinidad original quedó solamente como una idea. No se llegó a sustancializar de acuerdo al plan de Dios. Esa Trinidad queda suspendida, no se realizó conforme al plan de Dios. Entonces, esta Trinidad original quedó como una idea. O sea, la Trinidad significa Dios, Adán y Eva. Esa es la Trinidad original, la que Dios tenía en su plan. Original. Pero en su lugar se llevó a cabo la Trinidad caída. La Trinidad del mundo caído es esta.
Entonces, si la Trinidad original se hubiera establecido, los hijos de Adán y Eva también establecerían trinidades originales, imitando a sus padres. ¿De acuerdo? Este Adán es el padre verdadero de la humanidad si él hubiese alcanzado esta relación con Dios, y Eva quedaría en la posición de madre verdadera de toda la humanidad porque ella se hubiese unido con Dios y a través de los padres verdaderos hubieran nacido los hijos verdaderos que hubiesen establecido trinidades verdaderas y ellos a su vez se convierten en padres y madres verdaderos de sus hijos. Pero no se estableció, sino que se establece la Trinidad caída. Ya nosotros vimos que en Juan 8:44 Jesús habla de que el padre de la humanidad es Satanás, es el diablo, y que por eso los hijos quieren hacer las obras del diablo. O sea, hacen todas las maldades que Satanás ha hecho en el mundo. Los hijos imitan a sus padres, porque Adán no llegó a ser el padre verdadero, sino que se convierte en el padre falso de la humanidad, y Eva se convierte en la madre falsa de la humanidad. Y entonces los hijos de Adán y Eva establecen trinidades falsas, imitando a sus padres, y se convierten a su vez cada uno en padres y madres falsos de sus propios hijos. Pero entonces viene Jesús. Jesús, ya vimos que Jesús viene en la posición del segundo Adán. Jesús viene en la posición del segundo Adán. ¿Qué quiere decir? Que Jesús viene a establecer la Trinidad original. Entonces tenemos, ¿verdad?, a Jesús completamente unido con Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos que Jesús en 1 Corintios 15, 21, 22, 22, 1 Corintios 15, 45, habla sobre la posición de Jesús como el segundo hombre que viene a darle resurrección a la humanidad. Pero Jesús, sabemos todos, Él murió en la cruz. Y ya nosotros vimos en la misión del Mesías cuál fue la causa de la muerte de Jesús en la cruz. Y como Él murió en la cruz, entonces, a causa de esa muerte de Cristo en la cruz, aparece el Espíritu Santo como el espíritu femenino de Dios. Es decir, aparece el Espíritu Santo en una relación de dar y recibir con Jesús y se establece la Santa Trinidad, que es conocida por todos en el cristianismo. Y Jesús queda entonces en la posición del Padre verdadero espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Después de que Jesús resucita, Él pasa 40 días en la tierra, ¿verdad? Jesús resucitado, pasa 40 días en la tierra y posterior a eso desciende el Espíritu Santo a sus discípulos. El Espíritu Santo, para mucha gente también ya ha recibido la revelación de que es un espíritu femenino. ¿Por qué? Porque él queda como en la posición de madre verdadera espiritual. Si es el espíritu que viene y consuela, inspira, ¿verdad?, a los cristianos y los motiva y los inspira
para que puedan sentir a Jesús y puedan sentir a Dios. Consuela y cuida, apoya a los cristianos para poder acercarse con fe tanto a Jesús como a Dios. Ahora, si Adán y Eva hubiesen alcanzado la unidad con Dios, Adán hubiese sido uno con Dios, ¿sí? Dos seres, pero uno solo. Y si Eva alcanza la unidad con Dios, también dos seres, pero uno solo, porque ella encarna a Dios. Y si ellos establecen la relación de dar y recibir, entonces hay una Trinidad, porque son tres seres, pero son uno solo, porque Dios ocupa la posición central y ellos encarnarían la naturaleza de Dios. Entonces, tres seres, uno solo. En la Trinidad caída, Adán y Eva establecieron la relación con Satanás. Son tres seres, pero uno solo. ¿Por qué? Porque ellos encarnan la naturaleza de Satanás. En la Trinidad espiritual, ¿verdad? Esta es la Trinidad espiritual. Entonces, Jesús encarna a Dios porque Él piensa y siente y actúa como Dios. El Espíritu Santo encarna a Dios porque siente y actúa como Dios. Entonces, son tres seres, pero al mismo tiempo uno solo, porque los tres son iguales, son semejantes. Los tres, cada uno tiene la misma naturaleza, que es la naturaleza divina, y por eso son tres y uno solo. Sabemos, por la misión del Mesías, que esta Trinidad Jesús tendría que haberla establecido también físicamente, ¿verdad? Tendría que haberla establecido físicamente. Pero como Jesús fue crucificado por el pueblo que había sido escogido por Dios, Él logra establecer la Trinidad original, pero a nivel espiritual. O sea, logra que haya una relación entre los seres humanos con Dios a través del Espíritu Santo y por la intervención de Él, pero esta Trinidad original se restaura a nivel espiritual. Se habla entonces de la segunda llegada del Señor. Y en la segunda llegada del Señor viene el hombre original que alcanza la perfección. O sea, el Adán que alcanza la perfección unido con Dios, y se habla de la mujer que alcanza la perfección unida con Dios. Y aquí se establece la Trinidad restaurada. O sea, aquí se restaura la Trinidad original a través de las bodas del Cordero. Entonces, aquí viene, ¿verdad? El Padre verdadero, ahora sí, y la Madre verdadera. ¿Verdad? Dios, el Padre verdadero y la Madre verdadera en la Trinidad restaurada. ¿Cómo sabemos eso? En Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, creo que es 9:19, si no ya lo corregimos, vamos a corroborarlo. Se habla de las bodas del Cordero. ¿Y cuáles son las bodas del Cordero? Es precisamente, está hablando de las bodas del Señor de la segunda llegada. 19, es al revés, más bien es así, 19:9. Dice, las cenas de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿De quién está hablando acá? De las bodas del Señor en su segunda llegada, que es necesaria
para que se establezca la Trinidad original y entonces a través de esta Trinidad nazcan hijos verdaderos y los hijos de los padres verdaderos a su vez establezcan trinidades originales o trinidades restauradas. Y así se empieza a multiplicar entonces la familia de Dios. Y después de ellos vienen las sociedades, las naciones y el mundo que reproduce la Trinidad original. Ahora, lo que yo quiero que se entienda es que a pesar de que esto se va a dar, ¿verdad? Y eso está, o sea, ya se dio. Esta es la misma Trinidad que Dios estaba pensando cuando Él creó. No es diferente. Y fue la Trinidad que Dios quiso establecer con Jesús. Sí, ¿por qué digo quiso establecer? Porque esa era la voluntad de Dios, pero que no se cumplió debido a la falta de responsabilidad humana. Yo quiero que eso quede bien claro, porque muchas veces se nos ha dicho, se nos ha acusado que la gente que hablamos del principio divino, decimos que fue Jesús quien falló en esto. Y no, Jesús cumplió su primera bendición, que era que crecer y unirse completamente con Dios, ser perfecto para encarnar la naturaleza de Dios. Pero fueron los seres humanos que fallaron en cumplir su responsabilidad. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, ¿dónde estaban todos los discípulos de Jesús cuando Cristo fue crucificado? Y tuvo que venir Jesús y quedarse 40 días con ellos para que ellos se pudieran arrepentir. Y ya con Jesús con Jesús resucitado, ellos se arrepienten y entonces prometen, si determinan, seguir al Mesías a costa de sus propias vidas. Y es precisamente por ese sacrificio de los primeros cristianos, por esa determinación, que el Espíritu Santo puede aparecer como el Espíritu divino de Dios, el Espíritu femenino, y establece la Trinidad. Entonces, los cristianos que realmente tienen mucha fe y que incluso pagan la fe con su propia vida, pueden llegar a unirse con Jesús y el Espíritu Santo. Ojo lo que estoy diciendo. Los cristianos que realmente practican la fe y que pueden renunciar incluso a su vida en el mundo caído, porque es caído y hay que renunciar a la vida caída, pueden establecer la completa unidad con la Trinidad de Dios, Jesús y Espíritu Santo. Y si se establece así, como dijo Apocalipsis 22:14, dichosos los que laven sus vestiduras, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Y con esto concluimos esta conferencia que se llama Cristología, que es la 7ª conferencia y última conferencia del principio divino, de la primera parte del principio divino. Y vamos a iniciar entonces, en este momento, ya la segunda parte del principio divino, que trata del proceso de restauración, o sea, ¿qué ha pasado después de la caída? ¿Cómo es que Dios ha venido trabajando con el ser humano caído para poder restaurarlo a la posición original? ¿Cómo volver al mundo original? Dios ha utilizado un principio, ha utilizado el principio de la creación y estableció el principio de la restauración para poder volver al ser humano a su estado original y sacarlo del infierno que el propio ser humano ha creado en la tierra y en el mundo espiritual. Entonces, esta parte es la introducción a la segunda parte del principio divino, que trata básicamente eso, cómo Dios ha trabajado a través de la historia, el proceso de la restauración.
Recordemos entonces que el ser humano, para alcanzar la perfección, tiene que pasar a través de 3 etapas. A través de 3 etapas. Hablamos entonces que existe una etapa de formación, una etapa de crecimiento y una etapa de perfeccionamiento. Y que Adán y Eva estaban creciendo. Ellos estaban creciendo a través de este proceso. Y ellos debían continuar su crecimiento hasta ser perfecto, es decir, ser uno con Dios. Pero sabemos que Adán y Eva no llegaron a la perfección. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque cayeron. Adán y Eva cayeron y ellos cayeron por debajo de su proceso de crecimiento. O sea, Adán y Eva entonces cayeron ¿en qué? En un mundo totalmente alejado del dominio de Dios. ¿Okay? Por debajo completamente, incluso por debajo de la creación. O sea, Adán y Eva cayeron por debajo de los ángeles, por debajo de la creación, que perdieron completamente su valor. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Ya nosotros hemos visto reiteradamente este tema, pero para la gente que lo está iniciando, vamos a recordar, y a la gente que ya nos ha seguido hasta acá, le vamos a rogar un poquitito de paciencia, porque yo siempre que estoy dando el principio divino, yo estoy pensando en la gente que nos ha seguido hasta acá y en la gente que recién empieza. ¿Por qué? Porque para entender el principio divino hay que iniciarlo desde la primera conferencia. Y a veces, por empezar a ver una a medio camino, o empezarlo a ver acá, ya no se entiende el resto y perdemos un gran conocimiento. Ese es el mundo original creado por Dios. Entonces dijimos que Dios creó a Adán para unirse con Dios completamente, en mente, en corazón. Los deseos de Adán serían los mismos deseos de Dios y los deseos de Dios serían los mismos de Adán, padre e hijo, en una relación preciosa de amor. Y Dios creó a Eva, la mujer que debía encarnar a Dios, la naturaleza de Dios, una relación de padre e hija, una sola. Y esta pareja establecería esta relación de amor como esposo y esposa. Y tendrían hijos, y estos hijos formarían otras familias, formarían sociedades, formarían naciones. Y entonces, con las naciones centradas en Dios, el mundo sería el reino de los cielos. ¿En dónde? Ya lo hemos dicho también, primero en la tierra. Y una vez que vayamos al mundo espiritual, en el mundo espiritual. Este es el mundo de Dios. Pero eso no se logra en su lugar entonces. ¿Verdad? Adán y Eva no se centraron en Dios, sino que se centraron en Satanás. Adán se unió a la naturaleza de Satanás. Eva, como la primera mujer, se unió a la naturaleza de Satanás y ellos dos empezaron una relación centrada en el amor falso, que es el amor de Satanás. Y sus descendientes nacieron con amor falso. Y sus hijos, los hijos de Adán y Eva, formaron familias falsas, formaron sociedades falsas, formaron naciones falsas y el mundo llegó a ser un mundo falso. Por eso no se sorprendan cuando la gente dice, ¿por qué la corrupción está tan fuerte? ¿Por qué la gente
Ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Se formó el infierno, primero en la tierra y después en el mundo espiritual. Y entonces vivimos en un mundo donde carente de bondad, carente de amor al prójimo, carente de valores esenciales. Cada vez más pareciera que eso se está perdiendo cada vez más, porque el infierno se ha ido estableciendo en todos los rincones de la tierra. Bien, ¿quién hizo este mundo? ¿Fue Satanás? No, Satanás ayudó y empujó. Pero realmente los que hicieron este mundo, así como está, fueron Adán y Eva. Satanás no puede tener hijos por sí solo. Él no puede generar generaciones. Él por sí solo no puede heredar el linaje. ¿No? ¿Por qué? Porque él es un espíritu. El espíritu no puede reproducirse solo. Necesita un cuerpo. En realidad los que generaron este mundo fueron Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos entregaron el mundo de Dios. ¿Cuál era el mundo de Dios? Este es el mundo de Dios. El reino de los cielos. Todo lo que se iba a formar centrados en ellos lo eliminaron. Ellos no correspondieron y ellos más bien originaron este mundo. Adán y Eva le entregaron a Satanás toda la humanidad. Eso fue lo que realmente pasó. Si ellos no hubieran correspondido a Satanás y se hubieran centrado en Dios, entonces la humanidad, el reino de los cielos, se hubiera formado en la tierra. Lastimosamente no fue esto lo que ocurrió, y ocurrió esto que está acá. Dios perdió el linaje. Dios no pudo heredar su naturaleza y su linaje de amor, su linaje de sangre, a través de Adán y Eva, no lo pudo heredar a sus hijos. Fue Satanás quien heredó su linaje a través de Adán y Eva a toda la humanidad. ¿Y qué creen que va a pasar entonces? ¿Cómo sabemos que Satanás es el padre de la humanidad caída? En Juan 8:44, Jesús le dice a la gente que está con él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las acciones de vuestro padre queréis hacer. Tal vez mucha gente se preguntará: qué extraño que son los conferencistas del principio divino. ¿Por qué recalcan tanto este versículo? Vieras que a mí me gustaría recalcar este otro. Mateo 5:48, que dice: sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y también recalcamos este versículo, pero somos conscientes que no es lo que está sucediendo en este momento, porque no somos perfectos como el Padre que está en el cielo es perfecto. Muy por el contrario, es esto lo que se está dando en el mundo caído. Es esta la naturaleza que se heredó. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Satanás va a soltar a la humanidad de gratis? ¿Dónde empezó a trabajar Dios para salvar al ser humano? Entonces, el ser humano necesita salvación. ¿Y qué significa salvación? Ya lo hemos dicho también, pero salvación significa sacar al ser humano en la posición caída en la que se encuentra y regresarlo a la posición original en la cual Dios lo creó. Salvación significa restauración, restaurar al ser humano. ¿Por qué a nosotros nos gusta más utilizar la palabra salvación y la palabra restauración y no tanto salvación? ¿Por qué la palabra salvación ha sido tergiversada? Porque mucha gente piensa que la salvación se logra así.
Sí, he sido un pecador, he sido un desastre en la vida y me arrepiento y ya soy salvo. A mí me gustaría que fuese así de fácil. En realidad, mi deseo sería así. Pero también me alegro de que sé que podemos pasar por el proceso de restauración, porque restauración hace referencia más a un proceso. Significa que hay pasos a seguir para lograr la salvación, para lograr la restauración. Y entonces, ¿ustedes creen que Satanás va a soltar a la humanidad fácilmente? Esto que hizo Adán y Eva ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos le vendieron la patente. ¿Saben qué es una patente? Si yo hago un invento, qué sé yo, vamos a decirlo así, un agua curativa o algo que no tenga la gente en este momento. Por ejemplo, cuando este programa Windows tiene una patente, cada persona que quiera venderlo necesita pagarle al dueño de la patente un porcentaje. Satanás tiene la patente. Adán y Eva le entregaron la patente que era de Dios, se la dieron a Satanás, regalada. Ni siquiera se la vendieron, se la regalaron. Y ahora Satanás es el dueño de esa patente. Cuando una persona tiene una patente, ¿ustedes creen que se la va a dar a otros para que hagan dinero con eso? No. ¿Verdad qué hace? Le cobra porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Para salir de este linaje, para salir de este dominio, hay que pagar un precio. Y la restauración, la salvación solo se logra pagando el precio. Bien, ¿y cómo se paga ese precio? Vamos a regresar acá. Habíamos hablado que el propósito de la creación es que el ser humano pueda pasar por las 3 etapas de crecimiento hasta llegar a la perfección. Pero Adán y Eva cayeron. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo contrario de Adán y Eva. Para alcanzar la salvación tenemos que pagar un precio, pero que indique que se está haciendo lo contrario de Adán y Eva. ¿Y qué significa eso entonces? ¿Cuál es el precio a pagar? Dios ha luchado a través de toda la historia para sacar una semilla, una sola semilla, fuera del mundo satánico. Es decir, que su plan original se pueda cumplir. Que se cumpla el fundamento de 4 posiciones, como ya lo vimos en la creación, en los principios de la creación, y se establezca el plan original de Dios. Pero para que eso suceda, Dios ha estado trabajando para conseguir esa semilla. ¿Y a quién le tiene que comprar esa semilla Dios? Adivinen, el dueño ahora tiene que comprar. Eso fue lo más grave que ocurrió con la caída de Adán y Eva. ¿Y cómo sabemos que es así? Bueno, Romanos 8:20, 8:23, ¿qué dice? Que nosotros estamos esperando la adopción de nuestros cuerpos. Es decir, que tenemos que ser adoptados, porque tenemos un padre, ¿verdad? Que es Satanás, y tenemos que ser adoptados ahora ¿por quién? Por Dios, por el Mesías.
Pero Dios ha utilizado esa fórmula de restauración para sacar una semilla de acá y que nazca acá. Y como yo dije, sacar esta semilla de acá no se hace de forma gratuita. ¿Por qué no? Porque Adán y Eva regalaron la patente a un dueño falso. Y ahora Dios tiene que utilizar una fórmula de salvación que la vamos a ir estudiando, que ustedes van a ver que se aplica perfectamente en toda la historia humana para poder sacar esta semilla, para que una sola persona salga de este mundo, pero fuera de este mundo, y sea el Hijo de Dios, y este es el Mesías. ¿Y cuál es esa fórmula que Dios está usando? Dios utiliza el principio de la creación para crear esa fórmula. Entonces, ¿cómo va a ser la salvación? La salvación se tiene que lograr con el principio de la creación. Tienen que utilizarse los mismos principios que Dios utilizó en la creación, que son los principios de Dios, para lograr salvar y restaurar al ser humano. Así es como Dios lo salve. Entonces, eso es lo que se llama el principio de la restauración. El principio de la restauración es lo mismo que el principio de la creación, solo que aquí era para formar el mundo perfecto. Y aquí es para sacar al ser humano del mundo caído, o sea, restaurarlo. Por eso se llama principio de la restauración. Es lo mismo, nada más que aquí era con el mundo original perfecto y aquí estamos trabajando con el mundo caído. Dios está trabajando con el mundo caído. ¿Qué decía el principio de la creación? Adán y Eva tienen que pasar por 3 etapas. 3 etapas de crecimiento. Pero ellos debían tener fe en la palabra para poder perfeccionarse. O sea, Adán y Eva tenían que tener fe en la palabra. O sea, Dios los había escogido a ellos como el centro de la creación. ¿Y durante cuánto tiempo? Ellos debían tener fe en la palabra durante todo el periodo de crecimiento. Entonces, tenemos que Adán y Eva, o sea, el ser humano, tenía que perfeccionarse y tener fe en la palabra durante todo su periodo de crecimiento. Ese es el principio de la creación. ¿Okay? Ellos alcanzarían la perfección pasando por las 3 etapas. Y sabemos que Adán y Eva tuvieron fe. Ellos realmente tuvieron fe. Pero ellos tuvieron fe hasta acá, hasta la última etapa del periodo de crecimiento. Ellos casi estaban perfeccionando esta etapa, pero ellos deberían de haber tenido fe hasta el final, todo el periodo. Ese es el principio de la creación. Pero sabemos que ellos solo tuvieron fe hasta acá, o sea, ellos cayeron. ¿Qué va a pasar entonces en el principio de la restauración? En el principio de la restauración, como vamos a hacer el proceso inverso a la caída, ¿ok? Pero utilizando los principios de la creación, primero, ¿a quién creó Dios primero? ¿A Adán o a Eva?
Dios primero creó a Adán. Entonces, Dios va a buscar a una persona en la posición de Adán, ¿verdad? Va a buscar una persona en la posición de Adán y la va a colocar como el centro. Entonces, esto es la figura central. Va a haber una figura central. ¿De dónde sale esa figura central? Es una figura central del mundo caído, pero que Dios la va a elegir porque va a ser la persona que está más cerca del corazón de Dios. ¿Cierto? No va a ser igual que Adán y no va a ser igual de puro que Adán, como Dios había creado a Adán, porque Adán no tiene pecado. Esta figura central, ¿verdad? Van a ser en este mundo, pero a través de la historia se va a ir purificando. Vamos a ver, eso lo vamos a estudiar detalladamente. Solo quiero que me sigan hasta acá. Bien, Adán tenía que tener completamente fe en todo el periodo de crecimiento, pero él perdió la fe. Entonces Dios le va a pedir a esta figura central, le va a pedir algo que llamamos un objeto condicional. O en palabras más sencillas, le va a pedir una ofrenda. Un objeto condicional, una ofrenda que sustituya la fe en la palabra. Eso es lo que va, ¿verdad? Por ejemplo, una de las figuras centrales que llamó Dios fue Abraham. ¿Sí? Abraham fue una de las figuras centrales. Y entonces Dios le pidió a Abraham una ofrenda. Ustedes lo pueden ver ahí en la Biblia. Y esa ofrenda tiene que ser hecha en un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo tiene que representa, ¿verdad?, a todo el proceso de crecimiento de las 3 etapas. ¿Ok? Ese periodo de tiempo representa todo el proceso de crecimiento de las 3 etapas. Esto va a ser utilizado, ¿verdad?, en la fórmula dentro del principio de la restauración. Esto es una fórmula que Dios usó para poder llevar al hombre otra vez a estar dentro del principio. ¿Se entiende? Yo sé que a veces es un poquito enredado, pero lo que tenemos que tener claro es que hubo un principio de la creación. Se perdió el reino dentro del principio de la creación y se formó el mundo caído. Ahora entonces Dios va a usar el principio de la creación para restaurar al hombre y eso es lo que se llama principio de la restauración. Y Dios crea una fórmula y la fórmula es esta. Esta es la fórmula de la restauración. Y ustedes van a ver cómo se aplica esta fórmula en todo lo que vamos a ver, en todo lo que vamos a estudiar, en toda la historia. Entonces, esa fórmula que va a tener, lo mismo que tenía en el principio de la creación. Adán tenía que alcanzar la perfección, Adán no la alcanzó. Dios va a escoger una figura central que represente a Adán. Adán tenía que tener fe en la palabra, él no tuvo fe, perdió la fe. Entonces, a esa figura central, a esa persona central, Dios le va a pedir una ofrenda. Algo que tenga que hacer, aunque sea algo extrañamente, era muy poco común y algo muy raro. Pero por fe y por obediencia a Dios lo va a hacer. Sustituye entonces la falta de fe que Adán tuvo. ¿Y por cuánto tiempo tenía que tener Adán fe? Durante todo el periodo de crecimiento. No lo tuvo. Entonces, Dios va a pedir que esa ofrenda se establezca en un periodo de tiempo que represente y sustituya ese periodo de crecimiento de Adán y Eva.
Esta es la fórmula de la restauración. Pero Dios también utiliza el principio de la restauración. Dios lo va a utilizar con un requisito que debe cumplirse. ¿Cuál es ese requisito? Se llama indemnización. Entonces vamos a hablar acá del principio de la restauración por indemnización. ¿Qué significa indemnización? Significa pagar el precio. Indemnización es un pago. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la carretera y de repente por una maniobra o un accidente chocamos el carro de otra persona por detrás, aunque no hayamos tenido la culpa, pero bueno, solo hecho que sea por detrás, tenemos que pagar indemnización. Significa pagar un precio para que el carro vuelva a estar igual que antes. Eso significa indemnizar, pagar el precio a algo que se perdió para recuperarlo. Si nosotros le dañamos la salud a alguien, también tenemos que pagar el precio para que esa persona restaure su salud. Eso se llama indemnización. Y entonces Dios va a utilizar el principio de la restauración por indemnización. Es la única manera en que Dios tiene para sacar al ser humano del mundo caído. ¿Y cómo se paga esa indemnización? Bueno, vamos a encontrar indemnización a un precio de igual valor. ¿Qué significa igual valor? Que el precio a pagar va a ser igual, semejante a lo que se perdió. La ley de Talión es un ejemplo de eso. Ojo por ojo, diente por diente. Es una ley que se aplicaba en la época de Moisés. O sea, una persona le dañaba un ojo a alguien, su vecino tenía derecho a dañárselo. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, se paga la misma cantidad o el mismo precio de lo que se perdió. Segundo, un precio de igual valor, por ejemplo, también es los 40 días que Moisés ayunó para recibir las tablas de piedra con los mandamientos. Cuando Moisés iba a recibir los mandamientos, Dios le pidió un ayuno de 40 días. Y Moisés sube a la montaña y hace el ayuno de 40 días. Pero cuando él llega, está enojado con el pueblo, rompe las tablas de piedra. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Volver a hacer una condición de indemnización de igual valor, es decir, otro ayuno de 40 días. Y está la condición que se establece a un precio menor. Significa de menor valor, que el precio que voy a pagar es mucho menor al precio que se pagó por lo que se perdió. Por ejemplo, para que Cristo pudiera resucitar entre los muertos, tuvo que ser crucificado. Jesús fue crucificado y resucitó entre los muertos. Pero una persona que con fe en Jesús, ¿verdad?, no tiene que pasar ya por todo lo que Jesús pasó para poder resucitar. Entonces el precio que paga esa persona es menor. O hablemos del bautizo. El bautizo es una condición simbólica, una condición de fe. A través del bautizo, ¿verdad?, por la fe en Jesús, las personas pueden adquirir un nivel espiritual mucho mayor, a pesar que está pagando un precio pequeñito, porque el bautizo es algo bien fácil de hacer,
mucho mayor que incluso muchos santos, muchos profetas que sacrificaron su vida antes de Jesús. Entonces va a haber momentos en que el precio a pagar es menor. Y está el precio de mayor valor. ¿Qué quiere decir? Aquí es cuando se establecen las condiciones de indemnización, son mayor en valor que aquello que se perdió. Por ejemplo, cuando Moisés envía los 12 espías por 40 días para que espiaran la tierra que ellos iban a conquistar, la tierra de Canaán, fueron 40 días de exploración, regresan los 12 espías, pero solo 2 espías tuvieron fe, llevaron buenos reportes, dijeron que que la gente que estaba ahí fácilmente la iban a destruir, y 10 espías se pusieron en contra y empezaron a hablar de forma negativa, incluso criticaron a Moisés, a tal punto de que pusieron al pueblo en contra de Moisés, a Moisés lo querían matar. ¿Y qué les dice Dios entonces? Que ahora van a tener que vagar por el desierto, no 40 días, sino 40 años. Porque aquí se aplicó la ley de indemnización de mayor valor, o sea, un día, cada día se pagó con un año. Y esto lo vamos a ver en todo el proceso de la restauración. ¿Quién es el que decide cuándo es de igual valor, cuándo es de un menor valor y cuándo es de un mayor valor? Por supuesto, quien decide eso es Dios, porque es el que está dirigiendo el proceso de la restauración de la humanidad. Vamos a dejarlo por acá y ustedes continúen estudiando las conferencias de Principio Divino y van a ver que esta fórmula que hemos explicado acá, todo se puede demostrar que Dios lo utilizó a través de toda la historia humana y de la fórmula que está usando para sacar al hombre caído del infierno y llevarlo al reino de los cielos, al reino del amor perfecto de Dios.